Siempre me consideré un aventurero, alguien que disfrutaba explorando los lugares abandonados y descubriendo los secretos que ocultaban. Fue la pasión que me llevó a Siberia, un pueblo fantasma cerca de Bogotá, del que había oído hablar en varias leyendas urbanas. Decían que quienes se aventuraron allí nunca regresaban igual, si es que regresaban. Una fría mañana de octubre, decidí que era el momento de averiguar por mí mismo qué era lo que hacía tan especial a este lugar. Tomé mi mochila, una linterna potente y una cámara, dispuesto a documentar cualquier cosa interesante que pudiera encontrar allí. Salí de Bogotá a las 6 de la mañana, mientras el sol empezaba a iluminar el cielo. El camino hacia Siberia era un sendero serpenteante que atravesaba las montañas y bosques alrededor. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa y la niebla empezaba a rodear todo a mi alrededor, dándole al paisaje un aspecto casi sobrenatural. Tras unas 3 horas de camino, finalmente llegué a las afueras del pueblo. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio absoluto, solo roto por el crujido de las ramas bajo mis pies y ocasional al canto de un pájaro lejano. Las casas de arquitectura colonial estaban cubiertas de enredaderas y musgos. Sus ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras daban un aspecto inquietante. Era evidente que nadie había vivido allí en décadas, así que decidí establecer mi campamento en lo que parecía haber sido la plaza principal del pueblo. Allí, una fuente de piedra, ahora seca y agrietada, se erguía como el único testigo de los días de gloria de este pueblo. Alrededor de la fuente, bancos de madera podrida yacían desperdigados, y en una esquina lo que quedaba de una antigua iglesia. Mientras montaba mi tienda, no pude evitar sentir una extraña sensación de ser observado. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más allá de las casas en ruinas y los árboles que se mecían con el viento. Traté de no darle importancia y continué con mis preparativos. La primera noche fue inquietante. A pesar de estar agotado por el viaje, no podía conciliar el sueño. Cada crujido y murmullo me hacía saltar. Parecía que las sombras se movían por su cuenta, y en más de una ocasión juré ver figuras humanas entre las ruinas. Pero siempre que encendía la linterna, no había nada. Finalmente, el cansancio me venció y me dormí. Aunque no fue un sueño reparador. Soñé con personas gritando, con figuras encapuchadas que realizaban una especie de rituales extraños alrededor de la fuente, y con una presencia oscura que me observaba desde las sombras. Al amanecer, decidí que era hora de explorar más a fondo. Mi primer destino fue la iglesia. A pesar de su estado ruinoso, aún conservaba cierta majestuosidad. Las puertas estaban cerradas, pero no fue difícil abrirlas con un poco de esfuerzo. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva. El polvo y las telarañas cubrían todo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Al avanzar por el pasillo central, noté que las bancas estaban dispuestas como si la congregación hubiera salido apresuradamente. En el altar, un crucifijo colgaba torcido y debajo un libro antiguo
cubierto de polvo. Lo recogí con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban escritas en latín, que aunque no entendí mucho, algunas palabras me parecieron inquietantes. Maledictus, sacrificium, tenebrae. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Una sombra pasó fugazmente por la puerta. Corrí hacia afuera, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza y decidí que era mejor volver al campamento y revisar las fotos que había tomado. Mientras revisaba las imágenes en mi cámara, noté algo perturbador. En varias fotos, especialmente las tomadas dentro de la iglesia, habían figuras translúcidas, casi como fantasmas, que no había visto en persona. Una de las figuras, una mujer con vestido antiguo, aparecía en varias tomas, siempre mirándome con una expresión de profunda tristeza. Decidí que debía investigar más sobre la historia en Siberia. En mi mochila llevaba algunas notas y recortes de periódicos antiguos que había encontrado en la biblioteca de Bogotá. Según esos documentos, el pueblo había sido abandonado abruptamente a principios del siglo XX. Los habitantes desaparecieron sin dejar rastro y los rumores hablaban de cultos secretos y sacrificios humanos. Mientras leía esto, un grito agudo rompió el silencio. Venía de la dirección de la fuente. Me levanté de un salto y corrí hacia allí. Al llegar, no vi a nadie, pero en el agua de la fuente, que había estado seca, ahora burbujeaba un líquido oscuro y espeso. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que algo terrible estaba sucediendo en este pueblo. La segunda noche fue aún peor que la primera. El grito que había oído resonaba en mi mente y cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de la mujer del vestido antiguo. Decidí mantenerme despierto y vigilante. Encendí una fogata y me senté junto a ella, tratando de mantener el calor y la seguridad. Poco después de la medianoche, la niebla empezó a espesarse, cubriendo todo a mi alrededor. Los sonidos comenzaron de nuevo, pasos suaves, susurros y el constante crujir de las ramas. De repente, la figura de la mujer apareció en el borde de la niebla. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Extendió una mano hacia mí como suplicando ayuda. ¿Quién eres?, grité, pero no obtuve respuesta. La figura se desvaneció en la niebla, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí que debía encontrar el origen de todo y ponerle fin a esto, si es que quería salir de Siberia con vida. El tercer día, mi exploración me llevó de nuevo a las afueras del pueblo, donde encontré una cueva oculta entre la maleza. La entrada estaba marcada con símbolos extraños, similares a los que había visto en el libro de la iglesia. Sentí una mezcla de temor y curiosidad mientras entraba. La cueva era fría y húmeda. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y dibujos de rituales oscuros. Mientras avanzaba, el pasaje se estrechaba y el aire se volvía pesado. Al final, llegó una cámara amplia, iluminada tenuemente por una luz desconocida. En el centro de la cámara, un altar de piedra se erguía, y sobre él, un esqueleto humano descansaba. Alrededor del altar, habían figuras encapuchadas, inmóviles. Me acerqué con cautela y noté que no eran personas, sino estatuas de una precisión inquietante. De repente, la cámara se llenó de un ruido sordo y las estatuas empezaron a moverse. Retrocedí tratando de encontrar la salida, pero la cueva parecía cambiar a mi alrededor. Los pasajes se cerraban y nuevos se abrían. Las figuras se acercaban lentamente y sus movimientos eran rígidos y antinaturales. Desesperado,
encontré un pequeño nicho donde esconderme. Desde allí observé cómo las estatuas realizaban un culto macabro. Uno de ellos sostuvo una figura similar a la mujer que había visto antes. En sus manos, un libro antiguo se abrió por sí solo y empezaron a recitar palabras en lengua olvidada. De repente, la figura de la mujer cobró vida. Sus ojos se llenaron de terror y dolor, y comprendí que estaba reviviendo su sacrificio. La energía de la cámara se volvió caótica y sentí que mi vida estaba en peligro. Sabía que debía destruir el libro para detener todo esto. Así que salí de mi escondite y corrí hacia el altar. Las estatuas intentaron detenerme, pero logré esquivarlas. Tomé el libro y lo arrojé al fuego que ardía en el centro de la cámara. Un grito desgarrador llenó el aire y las figuras se volvieron polvo. Con el libro destruido, la cueva comenzó a derrumbarse. Corrí hacia la salida con todas mis fuerzas, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Justo cuando pensaba que no lo lograría, la luz del día apareció ante mí y salí de la cueva justo antes de que colapsara por completo. De vuelta en el pueblo, la atmósfera había cambiado. El silencio opresivo se había disipado, y aunque el lugar seguía abandonado, ya no sentía la misma presencia maligna. Recogí las cosas y empecé el camino de regreso hacia Bogotá, con la esperanza de dejar atrás todos los horrores de Siberia. La aventura que había empezado como una búsqueda de la verdad se había convertido en una lucha por mi cordura y supervivencia. Y aunque trato de mantener mi mente clara, esto me atormenta cada noche. Buenas noches y descansen en paz.